Saludos compañeros, Dios les bendiga a cada uno de los muchachos y estudiantes que están en esta materia de literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Quisiéramos en esta hora iniciar un estudio sobre los principios hermenéuticos de interpretación apocalíptica. Esta clase es muy importante porque nos va a permitir establecer cuáles son los principios fundamentales al abordar la apocalíptica que une tanto el mensaje del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entendiendo que la hermenéutica tiene que ver con la interpretación y nosotros no podemos ir a las escrituras sin tener claro cuáles son esos principios de interpretación. Ahora bien, esos principios de interpretación surgen de la misma palabra de Dios, no son invención humana, sino que la misma palabra de Dios nos da los elementos necesarios para que nosotros lleguemos a una interpretación correcta. Entonces, de eso vamos a estar hablando para que entendamos cuáles son esos principios que utiliza nuestra iglesia y usted pueda tenerlos claro al momento también de enseñar y de abordar las escrituras y no desviarse. A veces tenemos hermanos que se desvían en la forma como interpretan la profecía y terminan haciendo mezclas de escuelas de interpretación entre el futurismo, el preterismo, el idealismo y otras formas, otros enfoques. Por eso debemos entonces estar claros sobre esto. Vamos entonces a iniciar de una vez. Vamos a ver entonces cuál sería el primer principio. El primer principio tiene que ver con lo siguiente: la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento constituyen una unidad espiritual en y a través de Cristo Jesús. Quiere decir que el centro de nuestra profecía, como lo mencionamos en otra ocasión, está en Cristo, no está en el pueblo de Israel, no es Israel céntrico, como muchos intérpretes de otras denominaciones. Para tratar de hallar sentido, entonces buscan como Israel, como si fuese el centro primario o más importante, y no es así. Siempre ha sido Dios en la persona de Cristo Jesús, que es su mayor revelación. De hecho, cuando vemos nosotros al Señor Jesucristo, Él mismo actúa como intérprete del libro de Daniel. Y es que al hablar en Mateo 24, en los mensajes análogos de los evangelios, encontramos nosotros que el Señor Jesucristo, al hablar del tiempo del fin, al hablar de la apocalíptica, utilizó al libro de Daniel. Un ejemplo de esto lo encontramos nosotros en Daniel 9:27. Fíjense ustedes que es el último versículo de esta profecía de Daniel, que en su contexto histórico es sumamente importante porque allí se da la profecía de las 70 semanas y dice las escrituras: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después dice la escritura, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí hay dos elementos. En primer lugar, encontramos nosotros hablando acerca de la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esa es la última semana de la profecía de las 70 semanas. Y en esa mitad de la semana es cuando nosotros identificamos la muerte del Señor Jesucristo. Fíjense ustedes cómo en esta profecía de tiempo tan importante está la experiencia más sublime que la humanidad vivió dentro del plan de la salvación, que fue la muerte del Señor Jesucristo. Pero después también anuncia la venida de la abominación desoladora. Ahora, esa abominación desoladora, el Señor Jesucristo la utilizó en sus mensajes, tanto en Marcos 13:14 como en Mateo 24:15. Él advierte: cuando veáis la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, y entonces hace sus advertencias, igual que en Lucas 21:20, donde nos señala que el cumplimiento para el tiempo en el que el pueblo de Israel esperaba que se cumpliera eso, precisamente aquel sitio que hicieron los romanos antes de la destrucción de Jerusalén. Pero también tiene un cumplimiento en el futuro para el pueblo de Dios antes de la crisis
final o durante la crisis final. Entonces, el Señor Jesucristo es fundamental para la interpretación. La persona del Señor Jesucristo es el centro de la profecía. Lo vemos nosotros en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Vamos al segundo punto o segundo principio de interpretación hermenéutico de las Escrituras proféticas. Bien, dice, es importante para la interpretación evangélica del Apocalipsis del Antiguo Testamento determinar en dónde el bosquejo de cada serie profética pasa el tiempo de la cruz de Cristo. Porque esa experiencia de la cruz de Cristo, la experiencia de la muerte del Señor Jesucristo, es un referente que nos permite ubicarnos en qué tiempo de la historia estamos. De tal manera que las imágenes y la terminología de este punto siempre reciban una interpretación cristológica, que es la esencia de nuestro mensaje. Volvemos a repetirlo. Cristo es el centro de la profecía y su obra salvífica hay que tenerla como referencia. Lo acabamos de ver nosotros aquí en Daniel 9. Vamos al tercer principio. Las profecías apocalípticas del Antiguo Testamento que permanecen sin cumplirse, debido a que Israel falló en cumplir las condiciones de Dios, encontrarán su cumplimiento en el fiel remanente de Jesucristo, de acuerdo al Nuevo Testamento y su apocalíptica. Y esto es muy importante, porque muchas de las profecías que eran condicionales al pueblo de Israel hallarán su cumplimiento en el Israel espiritual, que es el que el Señor ha determinado, y en el cumplimiento final de los tiempos. Doy un ejemplo para que tengamos una idea. Cuando se habla en Ezequiel que se le mostró una ciudad renovada, reconstruida, con amplios departamentos, especificando las áreas de la Nueva Jerusalén, que sería maravilloso y tendría un río, sus corrientes y sus aguas serían para la sanidad de las naciones. Por supuesto, eso no llegó a cumplirse porque el pueblo de Israel no fue fiel. Pero finalmente nosotros veremos a esa Nueva Jerusalén descender del cielo y estaremos descendiendo con ella, por supuesto, y veremos ese cumplimiento para el pueblo de Israel, el Israel pleno, el Israel espiritual. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta. Vamos al cuarto principio de interpretación. La interpretación apocalíptica del Nuevo Testamento debe primero considerar el contexto histórico y teológico del Antiguo Testamento, y a la vez reconocer el peso hermenéutico del contexto aún más amplio de los dos testamentos. Entonces, la apocalíptica del Nuevo Testamento logra tener su comprensión cuando nosotros tomamos la apocalíptica del Antiguo Testamento y entendemos que el libro de Daniel es fundamental para poder comprender el mensaje que el Señor da en el Apocalipsis. Por lo tanto, van juntos y hay que comprender en el contexto histórico y teológico del Antiguo Testamento el mensaje. Quiere decir que debemos posesionarnos desde el punto en el que se encuentra históricamente experimentando el mensaje el profeta. Por eso, para poder interpretar Daniel, tenemos que partir de la experiencia que Daniel tiene y en el momento que él está. De lo contrario, estaríamos nosotros perdiéndonos en la línea histórica, como muchos intérpretes lo están haciendo. Hace algunos días estuve recibiendo, no sé, como un mensaje de unos profetas chinos que ellos tienen ahora sí el mensaje claro de todo el Apocalipsis. Y es un mensaje que está en un futuro. Entonces ellos están ahorita encargados de revelar ese mensaje a la humanidad. Y la persona con mucho entusiasmo que me hablaba, quería hacerme entender de que, bueno, hay una cantidad de videos que explican ahora el Apocalipsis porque nunca se ha entendido. Y entonces yo le explicaba este principio de interpretación. Dice, tú no puedes tomar la experiencia de Apocalipsis y empezar a interpretarla en un futuro distante. Tú tienes que ir desde la experiencia de Juan, en qué año estaba Juan, qué circunstancia estaba viviendo Juan. Y a su vez, para entender lo que Juan y lo que expresa el libro de Apocalipsis, tenemos que ir a Daniel. Porque
Es allí donde vamos a encontrar esas analogías que nos permitirán comprender todo ese panorama extraordinario de esta historia, de este conflicto entre el bien y el mal. Bien, sigamos con los principios. El quinto principio nos dice, aún el mismo símbolo en diferentes series de bosquejos apocalípticos pueden traer el mismo significado básico. Ciertamente, cada símbolo debe ser determinado en su precisa aplicación histórica por su inmediato contexto. Volvemos nosotros a lo que hemos estado conversando en el principio anterior, que puedan tener una diferente aplicación geográfica o histórica. Fíjense ustedes todos los conflictos que hay acerca del río Éufrates. Y cada quien tiene una explicación distinta acerca de lo que es el río Éufrates. Pero entonces tenemos que ir a las escrituras, al momento histórico, a comprender qué era lo que implicaba todo esto, para poder dar la interpretación que el Señor quiere que tengamos. Vamos ahora a ver un ejemplo de esto, de algunos de los símbolos que se encuentran generalmente para la interpretación tanto en Daniel como en Apocalipsis. Cuando hablamos de mares, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 17:15, estamos hablando de muchedumbre, de gente. Y ese principio funciona tanto para Daniel como Apocalipsis. Cuando hablamos de vientos, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de guerras, estamos hablando de acatombes, sufrimientos, según lo que dice Jeremías 49, 36 y 37. Fíjense que estamos utilizando la misma escritura para poder interpretar el simbolismo general tanto de Apocalipsis como Daniel. Y cuando hablamos de las bestias, de acuerdo a lo que le revela el ángel a Daniel en el capítulo 7, versículo 17, las bestias representan reinos, representan sistemas que gobiernan, representan sistemas hegemónicos. Esos principios simbólicos, su interpretación hermenéutica surge de la misma escritura. No estamos dándole un significado que nosotros vemos una aplicación acá y entonces, oye, pasó algo aquí, entonces esto debe ser las bestias, esto debe ser los vientos, esto debe ser los mares. No, la misma escritura nos muestra en su contexto cuáles son los principios de interpretación. Vamos al siguiente. Como el Apocalipsis de Juan se refiere más de 490 veces al Antiguo Testamento, y así teológicamente muchos otros libros de la Biblia parecen encontrarse y terminar en el Apocalipsis. Se convierte en un principio válido determinar cómo la historia de la redención y el mensaje de cada libro encuentra su culminación en el Apocalipsis. Y es que no podemos nosotros interpretar Apocalipsis sin primero tener claro una visión del mensaje de Dios a través de todas las escrituras, porque es una línea ininterrumpida, la cual nosotros debemos tener siempre en cuenta. Y esto es importante porque precisamente como les mencionaba, en el caso de estos neoprofetas que están reinterpretando las escrituras, no tienen principios sólidos de cómo abordar la Biblia y por eso le darán cualquier tipo de interpretación. Entonces, toda la Biblia se encuentra de alguna manera contenida en el Apocalipsis. Hay un mensaje que está unido a través desde el Génesis hasta el mismo libro de Apocalipsis, por eso debemos leer todos los días las escrituras, hacer el año bíblico para tener una visión más clara del mensaje general. Por eso vemos nosotros esta imagen simbólica de este paralelismo entre Daniel 2 y Daniel 7. Ya nosotros conocemos esta interpretación donde vemos claramente que en el bosquejo profético de Daniel 2, donde vemos nosotros el mensaje que se le da a el rey Nabucodonosor y Daniel lo interpreta, encontramos que a partir de ese punto histórico comienza a correr la profecía de tiempo, como en un reloj en cuenta regresiva, y donde cada
Cada parte de la estatua, como lo sabemos, representaba en sus metales, en una experiencia descendente, porque la interpretación iba de la cabeza a los pies. Encontramos nosotros un proceso degenerativo, moral, no solamente en la moral, sino en la justicia y en la verdad. Por eso va desde el oro hasta el barro, que no tiene ningún valor. Y aunque cada imperio universal iba extendiendo más y más territorio, iba al mismo tiempo descendiendo hasta el tiempo del fin, porque es una profecía que se extendía desde el momento histórico de Daniel hasta que todo esto acabe. Entonces la humanidad entraría en esa degradación constante. Entonces, el Señor utiliza un principio de enseñanza extraordinario donde repite años después la, la visión utilizando otros elementos, esta vez bestias, y con características similares para hacernos comprender cómo serían los elementos de poder de estos reinos. Por eso es muy importante estudiar cada uno de sus detalles en este simbolismo que se encuentra y que lo sigue el capítulo 8, sigue y lo continúa el capítulo 9. Entonces vamos a ver en este momento un estudio de la línea histórica del mensaje profético de Daniel. Y es bueno que usted tome apuntes, entendiendo que esto va a ser también para la evaluación, ya sea un examen, ya sea un informe, o sea un diario reflexivo, lo que estemos demandando. Entonces veamos lo siguiente. Esta visión panorámica de Daniel, que incluye el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9. Bien, comienza con la Jasón. La palabra Jasón es la palabra visión que encontramos nosotros allí en el capítulo 8, el versículo 2, cuando dice vi en visión, la Jasón. Y la Jasón es la visión larga, la visión que tiene que ver con todos los reinos del mundo y que está reflejada en estos tres capítulos, en tres momentos históricos donde Daniel recibió esta visión. Entonces, comenzamos a ver esa visión amplia de los reinos. Esta visión implica que esta Jasón irá hasta el fin del tiempo, o sea, es la visión que habla desde ese momento hasta el fin del tiempo, cuando es consumada ya esta historia de este conflicto cósmico, este paréntesis que se hizo. Bien, y va desde el momento en que Daniel está, comenzando con el reino de Babilonia, que se extendió, o el imperio neobabilónico, porque no es la Babilonia de años anteriores, sino es el imperio neobabilónico desde el 606 al 539 antes de Cristo. Le sigue después, como sabemos, otro imperio universal que fue los medos y los persas, con sus características, sabiendo que los persas fueron los más poderosos desde el 539 al 331 antes de Cristo. Luego le sigue Grecia con aquel avance veloz e introspectivo que hizo Alejandro Magno, y fue un reino que se extendió del 331 al 168, este imperio universal. Y luego le sigue Roma imperial, desde el 168 a.C. al 476 después de Cristo. Ahora bien, quisiera mencionar algo aquí que creo que es importante que usted pueda entenderlo. La pregunta sería, ¿por qué el Señor coloca la cuenta regresiva a partir de Babilonia? Bueno, es que a partir de Babilonia, los reinos dejan de ser reinos-estados para convertirse en imperios, entendiendo que un imperio es aquel reino avasallante que gobierna sobre otros reinos, que conquista otros reinos y otras culturas y las subyuga. Y estos reinos se convierten en reinos
vasallos del rey. Entonces, los imperios universales comienzan a partir de Babilonia y se van extendiendo en sus territorios. Con cada imperio que viene, más amplio es la expansión del poder dominante y hegemónico de estos reinos. Es por eso que el Señor decide contar la historia, hacer esa cuenta regresiva a partir de allí hasta el tiempo del fin. Vemos entonces que surge un reino diferente, que lo vemos ejemplificado tanto en Daniel 7 como Daniel 8, como un reino especial que está simbolizado por el cuerno, que de la pequeñez va surgiendo y va creciendo, y que tiene ojos y una gran boca, que habla grandes cosas, un reino diferente, que tiene el poder del conocimiento y que conquista no solamente con la fuerza, sino con una falsa teoría, una falsa verdad, ¿no? Y es entonces Roma papal. Esa Roma que inicia desde el año 538 en su hegemonía hasta 1798, cumpliendo con uno de los periodos proféticos que son los 1260 años, que también lo encontramos nosotros en Apocalipsis como los 42 meses. Y comienza a partir del año 538 porque es allí donde la hegemonía de Roma se logra después de que son vencidos las tribus bárbaras de los ostrogodos, que eran un obstáculo para que pudiera lograr su expansión hegemónica, el poder temporal de la Iglesia Católica. Se extiende hasta 1798, cumpliendo exactamente con la cronología de tiempo que muestra la profecía tanto en Daniel como Apocalipsis. Y es precisamente en 1798, a través de Francia, dentro de la Revolución Francesa, que se da este golpe mortal y se inutiliza el poder papal y acaba el periodo de oscuridad en el cual estaba sumida la humanidad. Y es un tiempo entonces donde se aprovecha bastante bien, ya lo vamos a ver, y vemos nosotros cómo va creciendo después de esa herida mortal una especie de sanidad, y desde 1798 hasta 1929 esa herida mantuvo en stop a este poder hegemónico y espiritual que fue la Roma papal. Y fue hasta 1929 porque precisamente allí se da lo que se llamó el Tratado de Letrán, donde Benito Mussolini, este gobernador italiano que fue creador del fascismo, devuelve en un decreto los estados pontificios y comienza entonces ese proceso de sanidad donde nuevamente encontramos nosotros que es el único caso en el mundo, una iglesia que tiene un territorio que es su estado, donde su representante político es el Papa y tiene sedes en todas partes del mundo. Entonces es como el proceso lento de la resurrección de ese poder temporal que dominó al mundo. Entonces es un tiempo histórico importante a partir de ese momento. Entonces vemos nosotros dentro de esta línea de tiempo una fracción del mismo que encontramos a partir de Daniel 9, y es la marea. Dijimos nosotros al principio que la jazón es la visión larga. La marea es la visión corta, que está extraída de esta visión larga del devenir de las luchas de los reinos y va desde el 457 a 1844. Y es el periodo que no entendió Daniel en el capítulo 8, del cual él quedó perturbado. Usted ve que el último versículo dice, y yo Daniel, versículo 27, dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días
y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Cuál fue la visión que no entendía? Bueno, él ya había recibido claramente la visión de los imperios que se sucederían uno tras otro, pero hubo un periodo que él no logró entender, que fue el periodo que se dio en Daniel 8:14, cuando se da la pregunta, ¿hasta cuándo serán estas cosas? Y hasta cuándo será la visión del continuo y todo esto. Y entonces se le da la respuesta. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego, y el santuario será purificado. Él no logró entender esta visión. Aunque hubo un ser santo que en el versículo 16 dice ahí las escrituras, y oí una voz de un hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. La palabra ahí visión es la maré, es la maré. Entonces, cuando vemos nosotros en el versículo 26, nos dice las escrituras, y yo Daniel quedé quebrantado, perdón, la visión de las tardes y las mañanas, está hablándole Gabriel, la visión de las tardes y las mañanas que ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y ahí la palabra es maré, guarda la maré para muchos días. Y el 27, como ya leímos, él no logró entenderlo. Él no comprendió. Y cuando vamos entonces a las escrituras y encontramos en el capítulo 9 que él está orando porque está preocupado porque se acerca el tiempo de la profecía de los 70 años de desolación de Jeremías, viene el ángel y le enseña la visión. Por eso dice el versículo 23 del capítulo 9. Al principio de los ruegos al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden, entiende la maré, entiende la visión. Entonces, lo que le vino a enseñar, lo que le vino a mostrar fue el cumplimiento de la visión de las 2300 tardes que no logró entenderla, la maré. Entonces, esa visión tuvo un cumplimiento, ¿no? Esa visión tuvo un cumplimiento y esa visión comenzó a explicársela a Daniel con las 70 semanas, que es la primera parte, es la primera fracción de esas 2300 tardes de mañana. Esas 70 semanas, tomando en cuenta el principio día por año, nos hablan de los primeros 490 años de los 2300. Quiere decir que en esos primeros 490 años, él le mostraría lo que habría a suceder con Jerusalén, la llegada del Mesías, la muerte del Mesías, ¿no? Todo eso estaba ahí concentrado y él se lo mostró a través de esa profecía de las 70 semanas, porque incluía también el destino espiritual del pueblo de Israel. Y lo que le estaba diciendo era simplemente, de estas 70 semanas que iban desde el 457 más 490 años, llegarían hasta el año 34, que lo ve usted ahí señalado, hasta el año 34. Y lo que le quería decir, y por eso está allí, comienza la visión diciéndole, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación. Y también le dijo, bueno, y será ungido el santo de los santos, y será el sacrificio a la mitad de la semana terminará. Todos eventos muy importantes donde el pueblo de Israel debía estar atento. Y le dijo, 490 años, ya en otras palabras le está diciendo, no podemos seguir esperando, el plan de la salvación debe seguir avanzando. Tienes 490 años, el pueblo de Israel tiene 490 años para que pueda alistarse, para que cumpla su destino. Pero fíjense ustedes que vino el Mesías. Y como dice las escrituras, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. El Señor Jesucristo murió en el cumplimiento profético exacto, en el momento exacto de la profecía. Pero el pueblo de Israel no estuvo atento.
Aún así pasaron algunos años y en el año 34 encontramos nosotros a un diácono lleno del poder del Espíritu Santo, dando un último mensaje del cielo a un pueblo para que se arrepintiera y dándoselo directamente a la dirigencia, para que tuviese un arrepentimiento. Ellos vieron todas las señales. Este era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, Esteban. En el año 34, cuando Esteban mira hacia el cielo, después de dar este mensaje que tenía que lograr el arrepentimiento, el último mensaje de Dios para el pueblo de Israel, él ve el cielo abierto y el Padre y el Hijo estando allí en su gloria, asomados para ver cuál sería la respuesta del pueblo de Israel. Y precisamente fue matar al mensajero. Y matando al mensajero, como sabemos nosotros, como lo ha mostrado las Escrituras en el pasado, no están rechazando al mensajero, están rechazando a aquel que le dio el mensaje. En el año 34 terminaron las 70 semanas, los 490 años de oportunidad, pero allí estaba en la profecía. Fíjense ustedes qué dramático es todo este mensaje del cual nosotros estamos hablando. Ya sabemos entonces que después de eso, del año 34, después de las 70 semanas, quedaban 1810 años, que llegaron hasta 1844. Pero dentro de ese periodo estaría el cumplimiento de esos 1260 años del cuerno pequeño, su poder hegemónico desde 538 hasta 1798. Tantos acontecimientos. Fíjense ustedes cómo el Señor ha tenido que hacer para mostrar cómo es la huella de Dios, aún en el medio del caos, en el medio de las circunstancias, Dios cumpliendo sus propósitos. Entonces, ya sabemos nosotros ese periodo del 538 a 1798 lo explicamos, y en 1798, al recibir la herida de muerte, al ser preso el Papa por General Berthier por órdenes de Napoleón, y al acabarse esa hegemonía que tenía en el mundo entero la Iglesia Católica, en el mundo conocido, entonces a partir de allí surge un despertar religioso producto del Espíritu Santo para extender el mensaje del Evangelio. Surgen las misiones, las casas editoras, surgen las misiones internacionales y comienza a publicarse el mensaje del Señor, preparándolo porque ya comienza el tiempo del fin, porque al final de los 1810 años vendría el martes 22 de octubre de 1844 e iniciaría el tiempo del fin. Ese tiempo del fin que ya ha venido corriendo con más de 150 años, hermanos. Así que nos acercamos más bien al fin del tiempo. Al fin del tiempo. Estamos en el tiempo del fin. Y estamos en ese juicio investigador que vamos a estudiar en la próxima clase. Creo que debemos tener ese estudio, ese juicio investigador que inició ese martes 22 de octubre y que está a punto de finalizar, para que en medio de ese juicio investigador, como lo señala Daniel 7, el Señor reciba todos los reinos y el reino de Dios se consume. Este entonces es el mensaje, la visión panorámica de Daniel 7, 8, 9. Fíjense que no tratamos ni el 10, ni el 11, ni el 12, pero aquí tenemos información poderosa que podemos utilizar para la predicación y usted debe manejar en esta profecía apocalíptica del Antiguo Testamento. Terminamos diciendo lo siguiente, de acuerdo a 1 Tesalonicenses, el consejo del apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 19 y 21. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. No menospreciemos la profecía. Tenemos que estudiarlas. Todo esto que nosotros vemos es un abreboca para que usted profundice el resto de su vida y usted pueda predicar y hacerle entender a la iglesia que estamos en el tiempo más importante de la historia. Que Dios les bendiga, que esta información sea para su beneficio y que pueda usted convertirse también en un agente inspirador dando este mensaje al tiempo, porque estamos en el tiempo del fin. Dios les guarde, apreciados compañeros.